Centro Cultural Benjamín Carrión, La Mariscal. Inaugurado en 1994, desde su creación viene desarrollando una sostenida actividad de difusión cultural y editorial. En este marco, presentamos a Gabriela Wiener, escritora peruana, residente en España, quien es parte de un evento organizado por la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través del Centro Cultural Benjamín Carrión, La Mariscal, con el apoyo de la Embajada de Perú. Bueno, Gaby, muchas gracias por estar acá en esta entrevista en la Casa Carrión, y te quería empezar por preguntar por ti misma. ¿Cómo te ves? ¿Quién es Gaby Wiener? ¿Cómo eso se decanta en la escritura? Hola Daniela, una pregunta muy fácil. Empezamos ligeras. O sea, que me defina, me pides que me defina. A estas alturas. Que te aproximes a ti misma. Ya, es que llevo páginas de páginas haciendo eso, sí. ¿no? Y, o sea, ya es como, siento que es de mal gusto ya hablar de mí. O sea, tengo un libro que se llama Dicen de mí, sí. que solamente hablan de mí todos los que están ahí entrevistados. Y me gustaba esa idea, ¿no? Me gustaba esa idea de que otra gente completara un poco una definición, más bien Frankenstein de mí, porque creo que, no sé, puede servir la autodefinición, pero es más rico que te definan, ¿no? Sí. Y que además sea algo plural, así como coral, porque cada una tiene una versión de las personas que conoces. Y yo, bueno, me veo como una tipa que habla demasiado de sí misma y va a parar en este momento. Bueno, una de las cosas que, digamos, que tiene que ver con toda tu experiencia de vida y con tu experiencia como escritora y con tu escritura y con tus libros es la condición migrante, ¿no? Y quería preguntarte de qué formas eso ha permeado tu trabajo, el estar entre dos espacios, que es algo que define casi siempre al migrante o a la migrante, ¿no? Vivir en esta completa tensión geográfica, pero también afectiva. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso fue un vehículo de tu escritura o un vehículo de tu deseo de escribir? ¿Cómo eso te presiona a escribir? Sí, últimamente he estado como repensando un poco el lugar desde el que cuento. Me ha servido mucho leer a Gloria Anzaldúa, ¿no? La frontera, a Borderland, a hablar de esa nueva mestiza de la que ella habla y que, bueno, ya con el tiempo se ha redefinido de muchas maneras, pero es estar un poco en un lugar fronterizo, a medio camino, liminal, que es más que una cuestión geográfica, es una condición de nuestras identidades también, ¿no? Ya las marca, las condiciona. Me gusta mucho también el término bastarda, que utiliza María Galindo para hablar también de esa cuestión conflictiva que tenemos dentro, ¿no? En nuestro caso por la racialización, que tanto de lo colonial y de lo racista tenemos dentro, y cómo hemos trabajado eso. En mi caso, viviendo como migrante de una ex colonia española en el Reino de España actualmente, es desde ese lugar desde el que me he puesto a contar. Tengo además de los libros, de la literatura, tengo también muchas columnas periodísticas, desde las que también voy tirando así un poco mis botellas, mis mensajes embotellados, ¿no? De un lado al otro del charco, porque también escribo para mi país. Y hay un momento en que se me confunden también las realidades políticas, no es difícil, además, como son todos unos corruptos en cualquier lugar. A veces parece que estoy escribiendo de un país y estoy escribiendo del otro, y eso pasa muy habitualmente. También mi maternidad está marcada también por mi migración. Cuando he escrito un libro como 9 lunas, que podrías esperar que fuera solamente un libro sobre la experiencia materna o el embarazo, que es, de hecho, es un libro que tiene mucho de eso, pero es un libro sobre parir fuera de tu país, parir sin redes, ¿no? Sin una comunidad natural, ¿no?
yo creo que también he dado como un paso también hacia esa búsqueda de tribu, ¿no? Al principio estás un poco sola y luego tienes que empezar a reconstruirte en muchos sentidos de cero. Ahí en mi libro Huaco Retrato digo una frase que hoy me enteré que le habían convertido en un graffiti en una calle y lo cual me dio mucha alegría, que es: migrar no es volver a nacer, sino es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. De alguna manera, cuando llegas a otro lugar, desde ese desarraigo del que hablábamos hace un rato, parece que empezáramos de cero en muchos sentidos, pero en realidad nuestra condición por la que estamos luchando, ¿no? Ciudadanía, extranjería, ser persona, volver a tener papeles, forma parte de una violencia estructural, de un racismo estructural, pero luego nosotras lo que estamos seguimos escribiendo el mundo, digamos, ¿no? Con nuestras propias palabras, con nuestro propio español, en mi caso el español peruano, o mi propia escritura, que puede muchas veces por racismo puede ser, se intenta corregir o se intenta decir que no hablas un español. Todavía lo vivimos cotidianamente en los países a los que vamos, donde por supuesto hay todavía una enorme desigualdad, ¿no? ¿Y piensas que, digamos, esta hibridez de tu escritura, porque te escuchaba y decías esto de volver a nombrar lo que ya tenía nombre, ¿no? Que es una tarea que en ti me parece que no pasa tanto por este gesto épico fundacional muy patriarcal, ¿no es cierto?, de empezar cada vez el mundo de cero porque somos tan importantes, sino de hacer como una especie de desplazamiento, ¿no es cierto?, en la lengua, ¿no?, ir hacia una lengua menor, como hubiera dicho Deleuze, que está hecha de estas migraciones tan territoriales como afectivas, ¿no? Ahorita que te escuchaba pensaba en eso, en que tal vez tus textos tienen incluso lo autobiográfico, lo autoficcional, pasa por un lugar de hibridación, por un lugar fronterizo, ¿no? Un lugar de tensiones más que de consensos y certezas. No sé cómo lo ves. Sí, totalmente, totalmente. Creo mucho en la escritura situada, en una escritura que se genera desde un cuerpo, desde una territorialidad afectada por una serie de cosas, ¿no? Un oleaje, un dolor, una herida abierta. Para mí esa es la escritura que de alguna manera ahora mismo está nombrando, relatando y renombrando mundos, ¿no? Que de alguna manera estaban determinados efectivamente por un tipo de cultura dominante, claro, blanca, heterosexual, monógama, patriarcal, y estaban faltando nuestros relatos desde nuestras propias voces, que son lugares, como dices, híbridos, son lugares al borde, siempre al margen, sobre todo en espacios como la literatura, ¿no?, tan monolíticos, efectivamente lugares que todavía a los que no se ha dado acceso, no se nos ha abierto las puertas del todo a ciertas historias, ¿no? Por ejemplo, desde el prestigio, ¿no? O sea, esto se niega a ciertas literaturas, a ciertas voces, solamente por ser testimonial o por escribir sobre la experiencia o la condición de una migrante o de una mujer o de una negra o de una marrón, ya se considera menor, ¿no? Géneros menores, y ya sabes cómo es. Y me interesa mucho ir contra esa narrativa, ¿no? O sea, hacer contranarrativas, desestructurar también desde los géneros. En mi libro Huaco Retrato intento un poco hacer eso, ¿no? Escaparme de las categorizaciones o de este intento de clasificar todo lo que escribimos a través de un género. Bueno, pues sí, puede ser un trabajo, pero me interesa más descentrar, me interesa más que esto esté fluyendo y que sea engañoso y traicionero, ¿no? También, como dice Carolina Meloni, forma parte de nuestra bastardía y de nuestra abyección, esta manera en que vengamos ese momento en que fuimos calladas, en que no se nos dejó espacio, en que no fuimos visibles, y lo hacemos así, a traición, por la espalda, ¿no? Incluso desde la propia crítica a la crítica literaria, ¿no? O básicamente pasar de ella, ¿no? De hecho, ha sido muy interesante ver cómo
no han sido tanto las críticas que se han hecho a mi libro como las cartas de amor que me han enviado, ¿no? Que es otra epistemología, otro sistema de conocimiento, de, como dicen las amigas, de sentipensar también, ¿no? Porque todo lo literario se ha visto siempre desde ese lugar de la pura reflexión crítica y la opinión, y no desde otras emociones, ¿no? Desde otros lugares del cuerpo también, que son capaces perfectamente de leer las cosas. Me encanta eso que dices y me haces pensar en un montón de cosas que me hacen alejarme del guión de la entrevista. Porque pensaba también en que justamente la idea de prestigio es un lugar desde el que las escritoras podemos, digamos, revolucionar un montón el statu quo, ¿no? Pensar que, digamos, hacer de lo menor una potencia, hacer de lo menor un espacio de trabajo, ¿no es cierto?, de nueva lengua o de nuevas lenguas, me parece como que el trabajo político de ciertas escrituras para rehusarse a acceder al espacio del prestigio, ¿no? Ese espacio que ya está tan lleno de formol, que tampoco es muy hospitalario, sí, que digamos, ¿no? Y en eso me hacía pensar un montón tu libro Huaco Retrato. Hay esta escena inicial que es muy, muy bella, ¿no? Con la imagen, con un trabajo con la imagen, ¿no es cierto?, de cómo miras las vitrinas de la colección de Charles Wiener, tu tatarabuelo. Digamos, es un juego de tensiones muy, muy poderoso el que está puesto ahí en juego, ¿no es cierto? Tú visitando esta colección del expolio de que tu tatarabuelo realizó en Perú, llevándose todas estas reliquias, ¿no es cierto?, este patrimonio robado, ¿no?, por los países colonizadores, etcétera, etcétera, y tú reconociéndote en el expolio hecho por tu antepasado, en esas imágenes, y sintiéndote mirada también, ¿no? Hay un trabajo con la mirada muy bello, entre tu mirada que va hacia los objetos y los objetos que te devuelven la mirada, incluso cuando es una mirada vacía, como la de la vitrina vacía del niño momia, ¿no? Entonces quería preguntarte por Huaco Retrato, yo entiendo que esto es algo que se vino trabajando desde antes en textos, digamos, no sé si preliminares, pero más cortos, ¿no es cierto? Y que poco. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la verdad es que hace mucho tiempo pensaba que quería escribir un libro sobre el antepasado, el patriarca familiar del que toda mi familia estaba orgullosa. Esa idea nunca fue inocente, o sea, siempre claro, supe que había ahí que cruzar algo con mi identidad que iba a ser explosivo. Pero no terminaba de ver la forma, ¿no? Pensaba que podía ser una investigación, que podía ser una crónica, que iba a estar en el ámbito de la no ficción donde yo me había desarrollado sobre todo. Luego lo abandoné por eso, porque no me daba la vida, ¿no? Porque siempre la escritura que se impone es la urgente, la alimenticia. Claro. Y no me daba para los viajes, para todo lo que se necesitaba, claro, ¿no? A veces, ¿cómo salen las escrituras también de las precariedades? Así, ¿no? Es. Eso no se suele decir tanto, pero no todas tenemos megabecas ni cosas así. Y la verdad es que decidí cambiar de tema y estuve dándole muchas vueltas a hacer una novela sobre mi historia poliamorosa. Quería hacer una historia en primera persona de cómo se había creado este trío, mi familia y la crisis que habíamos pasado. Y a la vez tenía otro proyecto que era el de la doble vida de mi padre. Eran como 3 proyectos que truncos, ¿no? Básicamente fracasados. Es verdad que el tema del poliamor y la familia lo trabajé en una obra de teatro, pero tenía muchas cosas que decir, ¿no? Que se quedan finalmente en Huaco. Todo confluye en Huaco Retrato. Lo que me faltaba para unir esas historias era básicamente la ficción a la que yo había estado dando la espalda tanto tiempo. Pero ese fue el hilo que terminó uniendo la historia de un vestigio, de un tatarabuelo que apenas reconocible, pero completamente que acaparaba, digamos, toda la atención y la celebridad en mi familia,
con una historia de patriarcado total, ¿no? En la que un hombre como mi padre, ¿no? Comunista, amoroso, no puede gestionar bien su vida sentimental y nada menos que construye una ficción también. Así como Charles construye su propia ficción como un arqueólogo viajero, mi padre construye la ficción de un hombre que tiene una familia feliz y no en realidad dos familias paralelas que no se conocen, ¿no? Y finalmente la protagonista desde el presente, en su propia crisis poliamorosa, intenta entender lo que le pasa, el dolor que siente, el no poder estar a la altura de la situación que le demanda una relación de tres, el sentirse tan huaca como huaquera, tan colona como víctima del racismo, qué tanto tiene que ver con esas historias patriarcales y esas historias coloniales que fundaron su estirpe, ¿no? Y su familia de esta manera bastarda, ¿no? Porque Charles llegó, así como se llevó todo eso, dejó otra cosa que es de la que yo vengo, básicamente un despojo, ¿no? Se llevó miles de piezas y también se llevó un niño indígena que le compró a una mujer campesina. Mientras que aquí allí en Perú dejaba a un niño que ni siquiera sabía que tendría, ¿no? Que es el que tiene mi tatarabuela finalmente y de la que venimos todas. Cuando yo me entero de que Charles esta historia de Charles, ¿no? Del expolio, de la gran exposición universal, conviven con el momento más alto, cumbre del racismo científico en Europa, entiendo que ahí hay una historia y ahí es cuando empiezo a especular, ¿no? Y ahí es como no solo me peleo con su libro, me peleo con su personaje, me peleo con ese pasado racista, me peleo con su lenguaje estigmatizador, me peleo con el Salvador Blanco que él quiere ser y como él se quiere presentar ante la historia, porque conecta mucho, ¿no? Con las cosas que yo tengo que ver como migrante en España, ¿no? También. Sí. Sobre todo cómo es el trato, yo creo que algo perverso y paternalista de un racismo infantilizador que existe entre el español promedio y la sudaca, ¿no? Sí. Es un poco eso. Sí, es muy fuerte el cruce de cuestiones ahí. A mí me impactaba muchísimo las partes donde vos citabas las palabras de Charles, ¿no? Son brutales, son ¿verdad? brutales, o sea, son de un nivel de violencia que además ignora su propia violencia, una violencia que ignora que es violenta. Completamente. Es muy sorprendente y también es sorprendente. Y los historiadores solo dicen, bueno, es un hombre de su tiempo. Claro, no. Con los cánones de hoy. Exacto, es esa. Pero a mí me dio la gana de hacerlo, o sea, a mí me dio la gana me sentí con derecho. Sí, además, digamos que la historiografía ya viene cuestionando, digamos, la filosofía de la historia viene cuestionando hace mucho tiempo esa idea de que cada cosa en su tiempo, ¿no? Claro. El anacronismo es un valor en la historiografía hace mucho tiempo como para que es evidentemente, claro, son argumentos ideológicos sobre todo eso. Sobre todo, ¿no? Que vienen de la ultraderecha y realmente de las nostalgias imperiales. Así es, exacto, son discursos que sostienen y promulgan los que también se niegan a decirle genocidio a la conquista de América y los que luego, que eso es lo que me sorprendía mucho en Huaco Retrato, son discursos que se sostienen, ¿no? Y que si hay algún matiz en esos discursos es porque la fuerza de la lucha les ha cerrado un poco los límites de sus discursos. Pero yo podía reconocer tranquilamente el discurso del gamonal actual, ¿no? Sí, totalmente. Entonces también ahí Huaco Retrato tiene esta discusión profundamente actual, ¿no? Profundamente vigente, que creo que remueve un montón de cosas, ¿no? Y eso que Charles, siendo un austriaco nacionalizado francés, judío, ¿no? Maneja ya ese discurso que para su época era progresista, ¿no? Porque no buscaba el exterminio del indígena, sino que hablaba de su posibilidad de reinserción, de su educación, ¿no? De que su proyecto, el proyecto civilizador francés de Charles, de gente como ellos,
van a llevarle a una vida... Para mejorar nuestras vidas, mejorar la raza, como, claro. como se dice, ¿no? Claro. Y este es exactamente el discurso que manejan las élites y la derecha española, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando se refiere a los latinoamericanos, ¿no? De esta cuestión tan terrible que se ha convertido, que se ha llevado a hablar del mestizaje como algo conciliador para encubrir, ¿no? Básicamente una historia de violencia, ¿no? Así es. Gaby, para terminar te quería solamente preguntar cómo te está yendo en el taller de la Casa Carrión. Hoy es el día 1, ¿cómo lo planteaste y eso? Bueno, estoy muy contenta, estamos con 25 personas, casi todas son mujeres, estamos trabajando las narrativas familiares. La verdad es que cada una ha traído una historia desgarradora o muy encarnada, muy de su intimidad. Ya sabes cómo son estos aquelarres. Sí. Claramente hemos estado al borde de la lágrima y luego de las risas y está siendo muy reparador y al mismo tiempo también práctico porque finalmente vamos a escribir, se trata de hacer literatura con nuestras historias, pero estamos por rescatar genealogías, por hacer nuevos relatos. Hemos hablado mucho desde el lugar desde el que escribimos y que esto, bueno, va a llevarnos un poco a explorar en nuestras heridas también, ¿no? No va a ser algo tan, sí, no sé, frugal, sino que tiene como el proceso doloroso también. Claro. Y solo estamos en el primer día y hemos dicho, Dios, ¿qué tal catarsis? No sé cómo vamos a acabar el último día y la respuesta ha sido borracha. Excelente. Bueno, nada, solamente una vez más reiterarte nuestra gratitud por tu presencia acá y por traernos esta luminosidad tuya tan bonita. Ay, gracias a ti, Daniela, estoy feliz aquí en el centro.